ella también, porque ella es parte de este programa. A la doctora Cristina Balinotti. El tema de hoy, las grandes migraciones de la humanidad, Ajá. esperanza y angustia en movimiento. Vamos a la primera imagen. Bueno, las grandes migraciones de la humanidad, esperanza y angustia en movimiento. Y esto de las migraciones no es un fenómeno nuevo, ¿verdad? Es un fenómeno que se viene dando de la más antigüedad, de la más remota prehistoria. La especie humana es una especie muy cosmopolita que habita como ninguna otra todo el planeta y además se puede adaptar también como ninguna otra a todos los climas, de modo que ha migrado desde tiempos inmemorables. Entonces, para comenzar este periplo por las grandes migraciones de la humanidad, vamos a la segunda imagen y nos preguntamos ¿cuál fue la primera gran migración de la humanidad? Y vemos que la primera gran migración fue evolutiva psicológica, quizá allí es donde comenzó la psicología humana a desarrollarse. Y fue el desplazamiento de los primeros humanos de la vida en los árboles, en las selvas de África, a la vida en las sabanas africanas. Y esto ocurrió hace 2 millones de años en el Pleistoceno. ¿Por qué? Porque en ese momento empezaron las selvas a retraerse, a haber mucha más llanura, y entonces de la protección de los árboles bajaron y comenzaron a evolucionar y comenzaron a cazar, a comer carne, a bipedestar, es decir, a caminar en 2 piernas erguidos, se liberaron las manos. Comenzó todo este fenómeno del amor, del cuidado del semejante, de la psicología humana. Ahora, para entender esto, estos hombres de hace 2 millones de años no eran los humanos que somos hoy, el Homo sapiens sapiens. Tenemos que irnos a 5 millones de años atrás, o 6, algunos citan 6 millones, donde aparece el proceso de hominización. ¿Y qué es eso? Es el proceso en el que un grupo, un linaje de primates, se va transformando a lo largo de los miles de años hasta llegar al Homo sapiens sapiens que somos nosotros. Antes hubo al menos 8 especies de humanos que ya se extinguieron. Sí, eran humanos como el Homo neanderthalensis, el Homo florescensis, el anteceso, el erectus habilis. Hubo muchísimos humanos que se extinguieron. Solo nosotros, el hombre, el Homo sapiens sapiens, sobrevivimos por nuestra habilidad, por nuestra capacidad cerebral, ¿verdad? Entonces, el hombre sabio, el sapiens es el hombre sabio, el hombre que sabe autoanalizarse, que sabe analizar a los demás, que sabe razonar, el autoconocimiento, todo eso es típico de la especie Homo sapiens sapiens, no de los otros humanos que existieron. Entonces, hace 2 millones de años, estos homos que no sabemos, pero se supone que fue el Homo ergaster, uno de los primeros, emigraron en 2 oleadas diferentes a Eurasia. Esto se conoce como el Out of Africa, en el ambiente de los antropólogos y de la sociología. En la próxima imagen, entonces, vemos que el éxodo, digamos, la huella anticipada de ese éxodo se encuentra en los primeros estadios del desarrollo del sistema nervioso humano, el Homo sapiens sapiens. Y vamos a, qué notable, las migraciones neuronales embrionarias, es decir, unas neuronas bebés que desde el tubo neural, las primeras semanas de gestación en el vientre materno, van migrando, llevadas por señales químicas, con movimientos ameboidales, van llegando hasta su destino final, en donde van a madurar, van a tener dendritas, axones, y van a poder cumplir su función, como por ejemplo crear la corteza cerebral, las distintas partes del cerebro, las neuronas motoras, y lo van a hacer plenamente. Esto ha permitido, esta huella anticipada, del desarrollo de nuestra mente consciente y también de la gran adaptabilidad al ambiente que nosotros hemos tenido como ningún otro
Homo anteriormente como ningún otro humano anterior o especies de humanos anteriores. En la imagen siguiente vemos que la huella de las migraciones humanas, y ahí hay un mapa de las migraciones humanas, se encuentra y se estudia y se puede hacer registro de ellas en el genoma humano, que es el que reúne toda la información, el ADN, bueno, los cromosomas, se rastrea el cromosoma Y del hombre, la parte mitocondrial de la mujer, independientemente, todo eso se hace a través del genoma. Y entonces, después de esos 2 millones de años atrás, alrededor de 315.000 años atrás, nacemos nosotros, los Homo sapiens sapiens. Y entonces, 200.000 años atrás, el humano moderno, que somos nosotros, el Homo sapiens, partió de esas sabanas en África, porque sabemos que África fue la cuna de la humanidad, de esas sabanas, de esas llanuras africanas, ya bien provisto de un cerebro, de capacidad física, de capacidad de pensamiento, ¿verdad? Y de allí fue a colonizar el mundo, como vemos allí en ese mapa. Entonces, ya arribando un poquitito a nuestra modernidad, a nuestra época, en la próxima imagen, vemos que existen 2 tipos de migraciones y 2 motivos de esperanza. En la próxima imagen, 2 motivos de esperanza. Hay una migración forzada, la persecución política, que ya no es migración, es exilio, la migración forzada por las guerras, por la falta de oportunidades, las crisis económicas, los desastres climáticos, la violencia social, las hambrunas. Ahí la esperanza es regresar a la tierra de la que se partió, ¿verdad? Porque siempre esa migración fue forzada en algún sentido. Todos hemos conocido, pienso yo lo he conocido, venezolanos, gente que vive acá también de otros países, que quieren y tienen esa esperanza de regresar a su tierra. Y la migración voluntaria, que es una migración que se produce, ¿por qué? Porque búsqueda de amor, vienen a casarse con alguien aquí, trabajo, buscan seguridad, orden, buscan leyes, estudios superiores, mejores universidades desde ya. Y entonces esta es una migración cuya esperanza es el desarrollo en el país, quizá para ayudar a sus familiares en el país de origen o para atraerlos. Ya hay una esperanza que es completamente diferente. En la imagen siguiente, continuamos y vemos en este periplo el Antiguo Testamento, el éxodo del pueblo hebreo liderado por Moisés desde Egipto. Y eso ya no fue un exilio ni una migración, sino se llama ese tipo de desplazamiento diáspora. ¿Por qué? Porque todo el pueblo se va de un lugar, no queda ningún representante de ese pueblo, en este caso del hebreo, se van hacia la tierra que desean. Y en el Nuevo Testamento, Jesucristo nos dice: id por el mundo y predicad el Evangelio. Es decir, la migración forzosa o voluntaria es parte del trasfondo cultural, histórico y social del Nuevo Testamento y del trasfondo histórico, cultural y social de toda la humanidad. En la próxima imagen vemos otros grandes desplazamientos humanos que todos conocemos. En 1936 la Guerra Civil Española, 45-49, 12 millones de europeos desplazados. En 1945 también las migraciones de hispanización de Estados Unidos desde Centroamérica y Caribe. 1950-60 la migración de los colombianos a Venezuela. 2017, huyendo de la violencia, el pueblo del estado de Rakhine se va hacia Bangladesh. 2018, 13.000 inmigrantes subsaharianos expulsados de Argelia al desierto, donde estaban condenados a una muerte segura. Muchos de ellos llegaron a feliz término. 2018-2019, la caravana de víctimas centroamericanas que partieron del Triángulo del Norte, Salvador, Guatemala, Honduras, hacia los Estados Unidos. Y por supuesto, hay mucho más, pero destacado en rojo, vemos esta guerra en Ucrania, en donde en un mes han sido desplazados 3 millones de inmigrantes a la fecha. Entonces,
Esto estamos hablando ya de una migración forzada traumática con un estrés crónico permanente. Entonces, para evitar todo esto, porque fíjense que las migraciones humanas pueden ser positivas, aunque sean forzadas. Y para esto vamos a la psicología de las migraciones en la próxima imagen, en donde de nuevo hacemos un cotejo, una comparación con las migraciones neuronales. Y vemos que las migraciones neuronales son exitosas si el ambiente o la epigenética lo permite. De lo contrario, surge la enfermedad o el desarrollo cerebral defectuoso. ¿Qué es la epigenética del ambiente? El ambiente de la madre en el vientre materno, que no tome drogas, que no se alcoholice, que no esté viviendo un estrés crónico constante, alguna enfermedad grave, ¿verdad? Tiene que todo ser muy tranquilo en ese ambiente embrionario. Al igual, las migraciones humanas pueden llegar a ser exitosas si el ambiente durante el desplazamiento de esta gente que se desplaza a través de la frontera y la sociedad a la que llegan lo facilita, es decir, facilitar estos desplazamientos para que no se ocurran vejaciones, violaciones, robos, para no poner un peso sobre el alma, la conciencia, la psicología de esta gente que está sufriendo. De lo contrario, surge la enfermedad mental y en consecuencia la enfermedad física. Ustedes saben que existe una psicosis del inmigrante que es transitoria, pero existe y puede conllevar alucinaciones, puede conllevar delirios y realmente tiene que ser atendida. De modo que fíjense que en la próxima imagen, el gran psiquiatra barcelonés Joseba Achotegui escribe El síndrome de Ulises, es un libro a la izquierda, y lo subtitula Contra la deshumanización de la migración. Y nos habla que, por supuesto, de las migraciones en condiciones extremas, traumáticas, con un estrés absolutamente crónico, que no se va en muchos años, aunque esté en el país que lo recibe. Y entonces nos dice que a diferencia de una persona que pierde a un ser humano o una posición económica, el inmigrante realiza 7 duelos. El primer duelo es de la pérdida de la lengua materna, pérdida de la cultura de la tierra, pérdida del estatus social, pérdida de la seguridad física, se comprueba en estos viajes forzados, pérdida de la familia y amigos y pérdida del grupo étnico. Es decir, como seres humanos tenemos que empatizar y tenemos que tratar a la inmigración de una manera mucho más humana. Y en la próxima y última imagen vemos que 281 millones de personas en el mundo son inmigrantes, 4% de la población, según la ONU en un registro del 2020. El 18 de diciembre, la ONU desde el 2000, desde el año 2000, determinó esa fecha como el Día del Inmigrante. Tenemos que hacer la lista de las cosas que hemos logrado, sobre todo qué hemos logrado para favorecer la salud mental de nuestros inmigrantes. Sin duda, este es un tema interesante para analizar y vigente, sin duda ninguna. Pero también tenemos que pensar de que cuando llegamos a una nación, aunque mantengamos ciertas costumbres y ciertos valores nuestros, tenemos que entrar en la cultura que nos abrió los brazos y nos dio la posibilidad, porque si no, entonces estamos resolviendo el problema. Yo digo que hay que poner un balance en todo, sin duda. Yo también, obviamente, dentro del panel soy inmigrante, hace 22 años que estoy aquí, hace 10 años que soy ciudadana americana, pero cuando vine a establecerme, vine muchos años antes, de 40 años que visito aquí este país, y lo primero que... Un día fui a una cafetería y entonces un chico americano, yo tenía que pedir un café y me dijo, discúlpeme que no hablo español. Y yo le dije, no tienes que pedir disculpas porque la que tiene que hablar inglés soy yo. Entonces, porque claro, el inmigrante debe venir con una mentalidad de aprender el idioma, de dejar toda esa letanía de su hogar. Tiene que incluirse, tiene que tratar de seguir las leyes, de ser lo más parecido, de integrarse. Amén. Y entonces eso lo agradece. Yo tengo
mi mejor amiga es americana, la doctora Eva Ridbow, y justamente he hablado mucho con ella y con sus amistades, y ellas agradecen la actitud del inmigrante que tiene esta mentalidad, este set of mind, porque si no, no podemos inmigrar. Entonces, por un lado está las leyes que deben humanamente ponerse en su lugar y efectivizarse desde ya. Por otro lado, es la educación del inmigrante, es decir, el inmigrante tiene que venir con una mentalidad distinta. No puede venir con un pedazo de su país, establecerlo acá e imponerse. Conozco personas de 70, 80 años que no hablan inglés y hace 50 que están aquí. Entonces, tenemos que este tipo de cosas poder modificarlas. Esto es una balanza, es una avenida de dos manos. No, pero hay que integrarse, no tan solo para el bien de las personas, pero tenemos que funcionar, hay que funcionar con normalidad y con ética y con cortesía y con cosas. Y de la única manera es tener por lo menos un nivel de que todos somos iguales, ¿no? De cierta forma, querer decir, vamos a respetar las leyes, vamos a hablar inglés, ejemplos, para que eso sea un mínimo de que todos podemos ser americanos. Quiero dejarte una experiencia personal a los tres, y es que yo tuve la suerte de no haber sufrido ninguna clase de bullying. El país me recibió de una manera maravillosa. Inmediatamente me abrieron las puertas personas americanas, amigos que hoy en día conservo, de modo que para mí no hay mejor cosa que la inmigración consciente y respetuosa. Y yo creo que parte de eso se debió a porque yo vine a este país no a sacarle ventaja, vine a integrarme, porque me gustan sus leyes, porque me gusta el orden, la seguridad, la cosa previsible. Y lo que muy bien indicaba el doctor Octavio, el tema de que aquí somos individuos y se respeta. Entonces yo creo, de nuevo, es una avenida de dos manos, pero quería rescatar mi experiencia, porque mi experiencia ha sido maravillosa en este país desde el primer momento que pisé suelo para quedarme, porque yo ya venía mucho y conocía gente de años atrás. No, todos los inmigrantes tienen una historia. Y aquí hemos visto personas que han triunfado hasta en áreas que uno decía imposible que lo puedan lograr. Es decir, este es un país de oportunidades, pero yo también creo que es un país de respeto y hay que respetarlo. Hay un costado del americano que vamos a encontrar y que nos va a encantar, y vamos a encontrar un abrigo en su amistad si respetamos la cultura, si nos interesamos. Tenemos que aprender cómo son sus juegos, cómo son sus festividades, todo, ávidamente. Y entonces vamos a ver que la experiencia migratoria va a ser mucho más importante, mucho mejor. Yo lo que creo es que uno debe de venir como cuando uno va a visitar una casa, usted entra con respeto, después que usted tiene una relación, sigue respetándola, pero ya su comportamiento va cambiando. Al principio es difícil, no es fácil, pero todo el mundo tiene oportunidades, todo el mundo tiene oportunidades. Yo la tuve aquí. Luis, hubo un gran varón europeo, un noble europeo que dijo, donde fueres, haz lo que vieres. Es decir, a donde vas, copias lo que ves. No puedes imponer tu modalidad y tu vida anterior. Y sin embargo, yo creo que los inmigrantes aquí en este país no lo han impuesto, lo han compartido y ya se ha hecho parte de la cultura americana. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Y por supuesto, un abrazo.